Este programa llega a ustedes por cortesía de Toño Wheels, donde vas a conseguir accesorios de todas las marcas para tu vehículo. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de Mira TV, Canal 9 de Inter, que como siempre vamos a recordar nuestras redes sociales. La cuenta de Twitter de José Martínez Natera es @entrefuegosmtv, la del programa Frente a Frente 9, y mi cuenta personal es @JairCuba. Así que bienvenidos de nuevo a la gran referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy es miércoles 5 de febrero del año 2019. Todavía tenemos algunos comentarios muy gratos y muy favorables sobre el programa que hicimos ayer con el ingeniero Carlos Valero, donde estuvimos analizando un poquito, someramente, ¿no? La historia contemporánea venezolana. Hoy tengo como invitado especial a un jurista, un hombre de leyes, y vamos a conversar distintos tópicos que tienen que ver con la cotidianidad y con el Estado de Derecho, que definitivamente ha sido uno de los grandes talones de Aquiles, no solamente de este gobierno, sino también de esos gobiernos llamados cuarto republicanos. En el pasado siempre se hablaron de las tribus judiciales, las tribus que prácticamente dominaban lo que era el Estado de Derecho, pero esta situación se ha venido propagando con mayor intensidad, digamos con mayor descaro y con mayor impunidad durante este último proceso revolucionario. Es decir, que lejos de evolucionar, hemos involucionado. Y cuando estamos hablando del Estado de Derecho vulnerable, indudablemente que esto afecta el derecho fundamental, que es el derecho humano. Y es sumamente lamentable que Venezuela, aparte de todos los problemas que tiene de carácter social, de carácter económico, que ha sido la grave falencia de estos últimos tiempos, pues también la gente se vea indefensa frente a una dama ciega, como se cataloga el derecho, las decisiones de los jueces, una política sesgada y absolutamente dominada por grupos y por tribus. Este país necesita definitivamente un reacondicionamiento y la búsqueda de un entendimiento de carácter ético que permita rescatar nuestras tradiciones fundamentales. Porque quienes tenemos la oportunidad y tuvimos la oportunidad de asistir a la academia, a las aulas universitarias, quienes tuvieron la oportunidad de estudiar Derecho, lo que se les enseñaba precisamente es la justicia. Una de las cosas que enseña la academia es la justicia, y muy flaco servicio se le está haciendo al ejercicio de la justicia en este país. Y pasa por múltiples circunstancias. Siempre hemos dicho que este es un país con unas características especiales, producto de la polarización política, donde obviamente están involucrados ambos factores polarizantes. Un país donde se precia de tener un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y otro en funcionamiento aquí con severos cuestionamientos, un país donde la fiscal general de la República está en el exilio, pero entonces se nombra a través de una Asamblea Nacional Constituyente espuria un fiscal designado en Venezuela, un país donde se elige una Asamblea Nacional Constituyente y no se llama el concurso de la gente, además que desvirtúa totalmente el concepto de lo que debe ser una Asamblea Nacional Constituyente, donde no conocemos con cuántos votos fueron elegidos, prácticamente fue una elección de carácter doméstica, un país donde se elige una Asamblea Nacional espuria totalmente, donde no se verifica el quórum, sin embargo el gobierno le da, que es el gran propiciador de esta circunstancia, también le da vara. Entonces la Asamblea legítima, que tiene legitimidad de origen, tiene que sesionar de otra parte. Un país donde se hacen elecciones y un grueso grupo de la oposición se dedicó a desmotivar el voto, pensando que desmotivando el voto el presidente de la República no iba a ser capaz de avanzar en su intento de reelegirse, y en efecto lo hizo.
un país donde el presidente de la Asamblea Nacional asume, atendiendo a algunas categorizaciones que tiene la Carta Magna, asume un rol como presidente interino, un presidente interino o un presidente de la Asamblea Nacional que tiene prohibición de salir del país, y al día siguiente aparece en Bogotá y aparece reunido con el primer ministro del Reino Unido y aparece en una gira internacional y va al Foro Mundial de Davos y se reúne con los dignatarios de la América del Norte, un país donde 52 países o regiones importantes, incluyendo la Unión Europea, reconocen un mandato interino, y otro grupo, otro eje que está compuesto por Turquía, por Rusia, por Corea, por China, Cuba, reconoce al gobierno. Es decir, hay como una especie de descomposición de carácter institucional. Y esto es lo que llaman la política gruesa, ¿no? Donde se debate, por supuesto, donde el fin y el eje es el poder, pero lo cotidiano y lo que realmente afecta a la sociedad es la poca o escasa calidad de vida que tiene el venezolano, que mientras todas estas cosas se hablan de alta política, el venezolano sigue padeciendo de un poder adquisitivo absolutamente menguado, donde yo no llamo esto emprendimiento, yo no puedo llamar a un bachaquero emprendedor, no lo puedo llamar. O sea, yo creo que los roles hay que definirlos, pero sí el rebusque, esa política del rebusque me parece obscena, desagradable, maltratadora de los derechos fundamentales del ejercicio económico. Entonces ahora en Venezuela todo el mundo se rebusca, es mucho más fácil rebuscarse que trabajar en una empresa, porque si usted trabaja en una empresa no tiene para pagar sus gastos mínimos. Un país donde el precio del transporte está totalmente descontrolado, donde en efecto el costo del transporte es muy bajo y los transportistas necesitan cobrar mucho más por su servicio, pero también necesitan mejorar el parque automotor, que está totalmente destruido. Incluso, mire, yo estuve recientemente en Cuba y pude constatar que las guaguas, como llaman ahí, los transportes públicos, están en muy buen estado. Son Yutong, por cierto. Aquí todavía vemos unos autobuses que circulan en unas condiciones deplorables. Es decir, nosotros hemos venido asumiendo un deterioro prácticamente colectivo que nos está afectando severamente como sociedad, y mucho más cuando vemos la quiebra de valores, pues, que anteriormente cualquier político, para tomar una decisión que rayara con las buenas costumbres, lo pensaba una y dos veces. Ahora no, pues ahora el diputado Luis Parra se hizo presidente de la Asamblea sabiendo que lo está haciendo de manera ilegal, sabiendo que está quedando frente a la historia como un oportunista, como un asaltador, como un asaltante. Y bueno, no le importa ni su familia, ni su mamá, ni sus hijos, ni sus ahijados, ni sus nietos, no le importa nada. Entonces, ¿qué estamos cultivando? Esa cultura en las generaciones que vienen. Ese yo creo que es el daño fundamental de este país. Y bueno, todos lo encierro yo en lo que es la vulnerabilidad de los derechos humanos. Por eso he traído en la mañana de hoy al doctor José Alejandro Martínez, fiscal del Ministerio Público, abogado, con ejercicio incluso en los cuerpos policiales, una persona que ha estado dedicada al ejercicio profesional, a la litigación, y que para ver si nos puede dar luces con relación a lo menguado que se encuentra el Estado de Derecho. Muy buenos días, José Alejandro, y quiero saber si tú crees que realmente yo estoy exagerando o es que estamos en una crisis de carácter institucional donde el Estado de Derecho está severamente afectado. Bueno, no está usted del todo equivocado. Creo que las palabras fueron bien concretas. Ciertamente hay una disminución muy importante en cuanto a lo que se denomina Estado de Derecho. ¿Y por qué hay una disminución importante en lo que se denomina Estado de Derecho? Porque simple y llanamente el Estado no respeta el derecho de los ciudadanos. Cuando usted observa un caso como por ejemplo el del comisario de la Policía Metropolitana Marcos Hurtado, quien purgó condena por más de 16 años
desde el año 2003 hasta ahorita 2020, y su sentencia expiraba, o expiró mejor dicho, en diciembre del 2019, y el tribunal que lleva su caso no libraba la boleta de excarcelación. ¿Qué mensaje le estamos dando o qué mensaje le está dando el Poder Judicial al país? ¿Qué mensaje le da el gobierno en el sentido de allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados? Llámese, como lo dije en anteriores entrevistas que he estado aquí, Juan Requesén, Gilbert Caro, ahora el diputado León, privado de su libertad. O sea, cuando se tiene un Estado que no respeta los derechos de las personas, no respeta las instituciones, porque Montesquieu debe estar revolcándose en la tumba por ese principio que señaló hace muchos siglos, que fue el principio de la separación de los poderes. Hay un irrespeto entre un poder y otro, porque si nos ponemos a ver, la Asamblea Nacional es un poder originario que deviene del voto, y el voto no es más que el ejercicio propio de la soberanía por parte del pueblo. Ahora bien, en estos casos, tú hablabas, por ejemplo, de este comisario de la policía. Además, te voy a decir una cosa, yo no soy juez, yo no soy quien para juzgar, pero soy un ciudadano común que observa. A mí me da la impresión de que este juicio de los policías metropolitanos fue un juicio muy parcializado y muy sesgado, ¿no? Independientemente de que este funcionario haya purgado condena por un delito que se le acusa, del cual muchos presumen que fue inocente. Pero lo más grave aún es que después que te libran boleta de excarcelación, entonces no te liberan. No hay una instancia, doctor Martínez, a donde acudir en estos casos que le llame punto de atención al gobierno, porque entonces cada gobierno va a establecer una especie de estado al margen de los convenios internacionales, y no es que eso vulnere tu autonomía, sino que se supone que vivimos en un mundo global donde las relaciones diplomáticas son fundamentales, ¿no? Bueno, fíjese algo, licenciado, en un verdadero Estado de Derecho, porque hay que decirlo así, esta juez incurrió en un delito llamado denegación de justicia. Eso es un delito también contemplado en la ley contra la corrupción. Que en un verdadero Estado de Derecho, inmediatamente el Ministerio Público, a través de la mal llamada Dirección de Derechos Humanos, que yo no la reconozco como derechos humanos, sino la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales, eso fue un cambio de nombre que hicieron estos señores que están ocupando el rol dentro del Ministerio Público. Inmediatamente, ¿qué debieron haber hecho? Aperturar una investigación de carácter penal en razón de que hay una privación ilegítima de libertad. Y no solamente es el comisario Marcos Hurtado, estamos hablando de cualquier cantidad de personas que están privadas de libertad con boleta de excarcelación en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. ¿Eso es una violación a los derechos humanos? Por supuesto, estás vulnerando el segundo derecho más sagrado que tiene el ser humano, que es el derecho de la libertad. ¿Y eso prescribe? No, es imprescriptible. El 29 constitucional, como varias veces lo hemos dicho, tiene dentro de su catálogo enunciativo la imprescriptibilidad en cuanto a la violación de los derechos humanos. El caso de la jueza Fiuni, Ajá. ¿en qué estatus está? Porque tengo entendido que ese caso no está cerrado. No, ella fue condenada a 5 años, creo, 5 años y medio, 5 años, 8 meses, 10 meses, por un delito que solamente lo conoce el juez o la juez que la sentenció, que es una corrupción espiritual, algo así creo que fue. Y entonces sigue confinada. Ella está en lo que se llama penada, ¿verdad? Ella está penada, pasó su caso a un tribunal de ejecución, que es el que tiene la competencia para llevar los casos en el que los penados pueden optar a fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, como el destacamento de trabajo, la libertad condicional, régimen abierto. Ella está en esa fase, pues. Ahora, casos, por ejemplo, como el de Roberto Marrero,
casos como el de Juan Requesens, casos como el de Gilbert Caro, y creo que Azuaje ya no está. No, él está en libertad. Él está en libertad. Esos casos, el mismo caso de Leopoldo López, que entonces te suspendían las audiencias, el llamado retardo procesal. ¿A quién acudir en esas instancias? Bueno, fíjate. El detalle está que tenemos una complicidad institucional. La complicidad institucional viene dada porque los jueces aquí hacen lo que una llamada telefónica de una estructura más arriba de poder les indica. Para nadie es un secreto que la política tiene la mano metida hasta los tuétanos, como se dice coloquialmente, en el sistema de justicia. Entonces, ¿a dónde acudir? Obviamente siempre yo he recomendado de que debe acudirse a las instancias, al Ministerio Público, a la Inspectoría Nacional de Tribunales, a la Comisión Disciplinaria, a la Presidencia del Circuito. O sea, tú tienes que dejar por escrito las denuncias en cuanto a, por ejemplo, a esas dilaciones indebidas de los casos emblemáticos o políticos, donde las audiencias son diferidas hasta 20, 25, 30 veces. Eso es violación de los derechos humanos también. Y yo en estos días le decía a mis alumnos, ¿cómo es posible que el Tribunal Supremo de Justicia proponga un foro en materia de derechos humanos? Acudir a un foro de derechos humanos auspiciado por el Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, es ser una hipocresía con la profesionalidad que uno tiene como abogado. O sea, cuando tú sabes y recorres los pasillos del Palacio de Justicia y cualquier circuito judicial penal de este país y observa que diferido la audiencia porque el juez no va o porque simple y llanamente el juez no despacha. En el caso de Leopoldo López, por ejemplo, en que la juez era Susana Barreiro, ese tribunal duró más de un año sin dar despacho. Entonces, ¿cómo te explicas tú eso? Y cuando eso pasa, el tiempo que tuviste en cautiverio y cuando te sentencian, ¿esos años son retroactivos? Los días que tú pasas privado de libertad no es que sean retroactivos, sino que se computan. Se computan Claro, ya como, por supuesto. Y forman parte de la sentencia. En caso tal de que sea con sentencia condenatoria. Pero ¿y si es en el caso de una sentencia absolutoria? Perdiste los días y esos tiempos. ¿Quién Estado, te resarce esos daños? El Estado tiene la obligación de resarcimiento de estos daños y perjuicios. Sin embargo, aquí eso no ocurre. Bien. El ciudadano común, el ciudadano que enfrenta distintas situaciones en la calle, que es abusado, que está en situación de vulnerabilidad, ¿qué debía hacer frente a una circunstancia de esa? ¿Dirigirse al Ministerio Público, denunciar? ¿Eso procede o eso no procede o es un cumplido? No, bueno, depende de la situación que entraña. Estamos hablando de ciudadano común que es víctima de violación de derechos humanos, bien sea por un organismo de seguridad del Estado, llámese Policía Nacional, policías estadales o municipales o Guardia Nacional, me dice usted. Sí. Bueno, en ese caso, la persona que es víctima de una vulneración de derechos humanos, llámese pérdida de la vida, que son los homicidios en presuntos enfrentamientos, privación ilegítima de libertad, trato cruel o tortura, tiene la obligación de acudir o el derecho de acudir ante el Ministerio Público, específicamente en los estados, ante la Fiscalía Superior, para que la Fiscalía Superior direccione a una fiscalía competente como es la Fiscalía de Derechos Humanos hoy en día. En el caso primogenio de estas personas que son vulneradas, pueden acudir a las instancias administrativas de los organismos de seguridad del Estado, llámese ICAC o llámese Oficina de Aviaciones Policiales. ¿Y eso funciona? Sí funciona cuando quieren. O sea, cuando se quiere hacer el trabajo, funciona. En mi caso, como fiscal, tuve ocasión de
redireccionar muchos casos a esas oficinas y ciertamente se hacía el trabajo. ¿Pero por qué? Porque había una evaluación, un control, un seguimiento y una supervisión de ese trabajo para darle oportuna respuesta a la víctima. Doctor Martínez, el concurso para la selección de jueces, ¿es idóneo o está absolutamente politizado? No, ahorita no hay concurso. Ahorita usted... El dedo. La dedocracia, el amiguismo, si nos ponemos a ver, un alto porcentaje tanto de fiscales como jueces están en condiciones de provisionalidad. O sea, no es seguro ser fiscal, no es seguro ser juez. Usted está sometido a una constante supervisión de que si no estás a favor de mí, te voto, así de simple. O sea, una de las cosas que se tiene que reajustar en el futuro es el concurso de oposición de los jueces y fiscales como operadores de justicia para que no tengan compromiso con nadie, sino con la justicia, que es el deber ser. Y eso no se está cumpliendo. No, actualmente no, eso es mentira. Y en correlación a las credenciales, porque tengo información de que incluso algunos magistrados hasta sacaron un título a última hora en universidades que no son calificadas y muchos jueces normales de parroquia y de instrucción tampoco cumplen con esos requisitos. Bueno, fíjese algo, licenciado. Hace poco tiempo tuve una audiencia en el estado de Yaracuy, siendo fiscal aún, o sea, hace tiempo. Y se le imputó al funcionario el delito de uso indebido de arma orgánica, prevista en el artículo 115 de la Ley del Control de Armas y Municiones, o mejor conocida como la Ley de Desarme. Y la juez me llamó al estrado para preguntarme qué tipo de delito era ese. Imagínate tú. Y yo tuve que explicarle, no, doctora, este es un caso, este es un delito que está tipificado en una ley especial, mire el artículo, la penalidad es de 8 a 10 años. Ok, otra inquietud que quiero manejar en la mañana de hoy es el tema, ¿cómo es posible que el Consejo Nacional Electoral se haya remitido, que siendo un poder autónomo, a una instrucción de un juzgado de parroquia? ¿Cómo es eso? Eso es viable con respecto a los diputados de Amazonas y eliminando la elección legítima de algunos parlamentarios. Eso se había visto antes. No, eso no se había visto antes. Lo que yo le dije hace breves instantes, existe una complicidad institucional. Los poderes están arrodillados, subordinados a los designios del ciudadano Nicolás Maduro. Hay que decirlo tal cual como hay que decirlo, así mismo. O sea, las tribus judiciales entonces en este momento no han variado mucho. Es que la diferencia de la Cuarta República, porque vamos a hablar un poquito de la Cuarta República, en la Cuarta República también existían desvalores. Por supuesto. Muchos desvalores, muchas injusticias, muchos asesinatos, hambre, o sea, habían situaciones, pero había, como quien dice, un límite en el respeto. Hoy en día no. Hoy en día ese respeto o esa delgada línea de respeto entre una institución u otra ya no existe. Hablemos del caso de la Fiscalía. Hay dos fiscales en este país. La fiscal Lisa Ortega Díaz y el fiscal Tarek William Saab. Las decisiones que tome esta Fiscalía podrían estar sujetos a anulación en un futuro. Bueno, o viceversa, o la de Luis Ortega. Bueno, fíjate. ¿Cómo llegó el señor Tarek William Saab al Ministerio Público? Usted hizo un paneo bien interesante desde el punto de vista de cómo se generó todo este caos. En una elección de una Asamblea Nacional Constituyente donde no se sabe cuántos votos sacó cada diputado, vamos a decirlo así. Desconocemos. Yo hoy en día desconozco cuántos votos sacó el señor Diosdado Cabello,
la señora Tania Díaz, desconozco cuántos votos sacaron cada uno de ellos. La elección fue de manera espuria, vamos a decirlo así como usted lo señaló muy bien, secreto. O sea, imagínense que yo me acuerdo que en Caracas habilitaron el poliedro y eso estaba forrado de guardias y láminas de seguridad. Y ahí no había la cantidad de votantes como se visualizó en el año 2012 con Hugo Chávez. Claro, como La para diferencia es nuclear notable. varios centros electorales. Ok. Entonces, ¿cómo llegó Tarek Williams? Tarek Williams llegó bajo una decisión ilegal de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué hizo el señor Tarek Williams? La única forma que este señor pudo tomar el Ministerio Público fue el 5 de agosto del 2017, acompañado de un pelotón de 150 guardias nacionales al mando del coronel Vladimir Lugo. Así cualquiera toma los poderes. Entonces, cuando usted me dice las decisiones de los fiscales en cuanto a los casos que llevan no pueden ser anulables, porque entonces vamos a generar un caos desde el punto de vista del procedimiento penal que se le lleva a cada quien. Las decisiones desde el punto de vista jurisdiccional, desde el punto de vista procesal, donde están inmersos ciudadanos que están privados de libertad, ciudadanos que tienen sobrecimiento. Las decisiones de los fiscales que llevan los casos en el país no pueden ser anuladas. ¿Y usted está de acuerdo con que se genere la omisión legislativa y las autoridades del Consejo Nacional Electoral sean electas por el TSJ? No, para nada, para nada, para nada. Eso sería convalidar aún más el fraude que se está fraguando aquí. No, para nada. La potestad de designar los miembros del Consejo Nacional Electoral es única y exclusivamente competente la Asamblea Nacional. ¿Y cuál Asamblea Nacional? Bueno, la Asamblea Nacional que está ahorita en este periodo que culmina en diciembre debería de ser del 2020. Sí, bueno, pero como hay dos, hay una instancia que se formó y que el gobierno aparentemente la está reconociendo. Es decir, usted dice la situación de Luis Parra. Exactamente. Pero fíjese una situación que está ocurriendo con Luis Parra. Yo no quería hablar de políticas, pero usted me está llegando al plano político. Pero no voy a opinar como político porque yo no soy político. Soy abogado, pero también soy un ciudadano que lee y que está al día con las situaciones actuales de lo que está ocurriendo en este país. Y para nadie es un secreto, porque aquí no se trata de que si tú eres chavista o eres de oposición. Aquí se trata, señores, de que existen cualquier cantidad de jóvenes que están presos en mazmorras, tanto en el DG5 como en el SEBIN, que no tienen el cumplimiento del debido proceso. Aquí no se trata de política, se trata de realidades. Cuando tú vas al hospital JM de Los Ríos y observas la cantidad de niños que están falleciendo día tras día, cuando tú observas la cantidad de niños que están siendo abandonados en la calle, Jairo, la cantidad de venezolanos compatriotas que están saliendo por la frontera, cuando tú observas la cantidad de personas que fallecen por familiaridad o falta de alimento, falta de medicina. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de situaciones, me hace recordar que Luis Parra le está haciendo el juego al régimen. Pero si nos ponemos a ver, las decisiones que tome Luis Parra son irritantes, carecen de toda legalidad. ¿Por qué? Porque no fue designado como lo establece la ley o el reglamento interno del debate interior, algo así que se llama, con un quórum. ¿Usted conoce el quórum? No hubo ni siquiera verificación del quórum. Entonces, de eso nos hemos referido aquí con amplitud. La situación del hacinamiento en las cárceles, sobre todo, bueno, en las cárceles municipales. Aquí siempre hay queja de los 3 municipios. No sé cómo es el tema en Carrizal, lo desconozco, pero en Huequipuro se ha denunciado hacinamiento y también en Los Sales. Bueno, fíjate, el problema carcelario es un problema que tiene un responsable o una responsable y es el Ministerio del Servicio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. ¿Por qué? Fíjese algo, licenciado. Los órganos de policía, de acuerdo a la competencia otorgada por la Ley de Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, como organismo de seguridad preventivo,
si ellos practican la aprehensión de un ciudadano, máximo tiene 48 horas para ponerlo a la orden de un tribunal. Y si el tribunal decreta medida judicial de privación preventiva de libertad, de conformidad con los 3 supuestos del ordinal primero y segundo y tercero del 236 del Código Orgánico Procesal Penal, estos señores tienen que ser inmediatamente conducidos a un establecimiento penitenciario. ¿Pero qué sucede? No están recibiendo los privados de libertad porque primero ocurre la situación, por ejemplo, en Tocorón. En Tocorón no entra un privado de libertad si el PRAN no lo autoriza. Así es la cosa. Así es la cosa. En los penales de régimen, si no llevan el kit o si no tienen los cupos otorgados por el ministerio, no hay traslado de privado de libertad. Oye, eso lo desconocía yo. Ah, bueno. Tenemos una situación, una bomba de tiempo en la zona 7 de la antigua Policía Metropolitana, que es donde están los privados de libertad de la Policía Nacional Bolivariana. Allá hay más de 500 privados de libertad. Las policías que son adversas políticamente al gobierno, los presos se pudren ahí, porque aplican políticamente una retaliación. Y no es que me lo contaron, lo viví y lo vi como fiscal del Ministerio Público que fui. Esos gastos de los presupuestos de la población penitenciaria, ¿se cumplen a cabalidad? No, bueno, existe, hablar ciencia cierta de que debería de existir un presupuesto, obviamente debería de existir un presupuesto, pero licenciado, dése cuenta de la cantidad de privados de libertad que están en los diferentes centros de detención preventiva, llámese CPC, policías regionales regionales o municipales, y vea el desfile de familiares todos los días llevándole comida a los privados, pues. O sea, la manutención en cuanto a la comida depende directamente de los familiares. Es más, voy más allá. El traslado de los privados de libertad a un tribunal lo costean ellos mismos, alquilan autobuses porque el Ministerio del Servicio Penitenciario no tiene unidades para trasladar a los privados de libertad a los juzgados. Y todo esto forma parte entonces del llamado retardo procesal. Eso forma parte del llamado retardo procesal. O sea, el retardo procesal para un preso común es grave, pero más grave aún es para un preso político, porque de una manera u otra existe la retaliación de que si es un preso político, bueno, vamos a dejarlo allí. El tema del FAE, doctor Martínez, a mí me han llegado muchísimas denuncias de arbitrariedades y de acciones desproporcionadas de esta fuerza élite de la Policía Nacional Metropolitana. ¿Tiene una patente de corso el FAE? Porque se han hablado incluso de ajusticiamiento. Bueno, lo que pasa es que el FAE, Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana, surge en razón de una necesidad a criterio del gobierno de minimizar el auge del AMPA. Sí. Pero es como bien te lo dice, ningún organismo de seguridad del Estado tiene patente de corso para aplicar la justicia y más aún aplicar las penas de muerte de manera extrajudicial. Yo puedo opinar sobre los casos que trabajé porque fui fiscal nacional coordinador de OLP en la gestión de la doctora Luisa Ortega Díaz y tuve la ocasión de trabajar cualquier cantidad de casos donde estaban involucrados funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales en el que lamentablemente el modus operandi conllevaba a un resultado nefasto que eran las ejecuciones extrajudiciales. O sea, de manera que el FAE tiene que ser sujeto de una revisión exhaustiva. Bueno, por supuesto, no solamente el FAE, el CONAS, el CICPC, o sea, todos los organismos de seguridad del Estado tienen que ser objeto de una revisión severa, porque no se justifica, licenciado, que el combate de la delincuencia se haga por el ojo por ojo, diente por diente. Es decir, por ejemplo, ¿qué hacemos con que el organismo de seguridad del Estado mate 15 delincuentes, por ejemplo, en un día, si de mañana nacen 500 más? Así es. Bueno, tenemos que hacer un corte. El corte de esta media hora estamos conversando con el abogado José Alejandro Martínez sobre temas
del estamento jurídico venezolano, y vamos a profundizar sobre otros temas también al regreso de esta pausa. Ya venimos, mis amigos, en su programa Frente a Frente. Ya estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en Los Altos Mirandinos, recordándole que este y otros programas ustedes los pueden ver a través de nuestro canal YouTube, Jairo Cuba. Continuamos conversando con el abogado José Alejandro Martínez. Se ha hecho cotidiano en Venezuela el establecimiento de alcabalas móviles. Anteriormente las alcabalas prácticamente eran dirigidas a un grupo en específico de la policía. Ahora notamos que lo hace la Policía Nacional, las policías municipales también montan sus alcabalas, el FAE lo he visto también en alcabalas, la Guardia Nacional Bolivariana también la he visto en alcabalas, y esto prácticamente, a mí en lo particular me da la impresión de que poco contribuye al descenso de los niveles del AMPA, todo lo contrario. A mí me pasó por lo menos una ocasión que yo venía en un colectivo, nos bajaron a todos del colectivo, nos hicieron una requisa y una vez que nos montaron nos atracaron. Entonces surge la duda, ¿será que esta gente entregó las armas o esta gente no hizo la inspección que iba a hacer? Pero el otro caso es el tema de las alcabalas. Yo por cuestiones de trabajo a veces tengo que ir hacia el interior del país y de verdad que es extenuante la cantidad de alcabalas que hay en la Troncal 5. Usted sale de una alcabala de la Guardia Nacional Guarena y llegando a Guatire lo agarra una alcabala de la Policía Nacional, sigue por allí por eso que llaman el banqueo, y entonces ahí se consigue otra alcabala de la Guardia, pasa por la autopista esa de Barlovento, y ahí se consigue entonces la Policía Municipal de Brión, llega al estado de Anzoátegui y te agarra la Policía Clarín, la policía de todo eso, y da la impresión de que no te están cuidando, sino que todo es una inspección para ver qué te quitan o cómo vulneran tu intimidad. Y lo más grave para esto son los camiones que trasladan alimentos, que trasladan enseres. Esto es casi permanente, esto se ha convertido en una generalidad. ¿Quién le pone el cascabel al gato con esto? Bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es una buena pregunta. Fíjese, las alcabalas móviles, porque una cosa desde el punto de vista policial son las alcabalas móviles y lo otro son puntos de control establecidos, ¿no? Por ejemplo, usted baja hacia Tejería, sabemos que está un punto de control fijo que es la alcabala de Puerta Morocha. Pero si usted rueda unos kilómetros más abajo, en la entrada de casi llegando a Tejería, se encuentra una alcabala móvil de la policía del estado de Aragua. El detalle está que hay que hacer una retrospectiva hacia el año 2006, cuando lamentablemente ocurrieron dos hechos bien bochornosos, bien graves, como fue la muerte de los hermanos Fadul y la muerte del empresario ítalo-venezolano Sindoni en Maracay. En ese momento el Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia reguló mediante una resolución de cómo debían ser las aplicaciones en cuanto a la implementación de alcabalas móviles, en el cual el primer punto era que debía contar con conos, con una patrulla identificada, debidamente rotulada, con placa y sin papel ahumado. La presencia de 4, 5 o 6 funcionarios policiales que estén debidamente identificados. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Hoy en día usted observa la presencia de alcabalas móviles, muchas veces observa a los funcionarios con pasamontaña.
Entonces, cuando usted observa a un funcionario o un presunto funcionario con pasamontaña que no tiene identificación, te llena la duda. ¿Es funcionario? ¿Es ladrón? Entonces, ¿qué hago? Si me paro, puede ser que me roben. Y si no me paro, me disparan. O sea, hay una circunstancia allí muchas veces no del todo clara. Pero sin embargo, vamos a hacer un énfasis bien importante en cuanto a qué debemos hacer cuando una autoridad policial nos para en cualquier punto de control, sea móvil o sea fijo, en una alcabá, en una carretera, en una autopista. Bueno, primero que nada, uno tiene el primer elemento es que uno debe respeto a la autoridad que lo está parando. O sea, si usted no está cometiendo delito alguno, si usted no está solicitado por algún organismo de seguridad del Estado, no tiene deuda con la justicia, entonces no hay por qué temer. Si la autoridad le dice párese, usted se para. Bájese el vehículo, usted se baja el vehículo, colabora. Pero cuando el funcionario ya toma una actitud diferente, como es por ejemplo, bueno, si no tiene los documentos en regla, bueno, ya tú sabes que tienes que contribuir con una multa. Ok, la multa hay que pagarla, pero se paga ante los entes correspondientes. Es decir, usted debe verificar si este funcionario está homologado, porque da la circunstancia que hay funcionarios que no están homologados por tránsito terrestre e imponen multa. Eso es ilegal, porque los únicos que tienen capacidad y potestad para imponer sanciones en cuanto a multa son los funcionarios policiales que están debidamente homologados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Bueno, pero eso lo están haciendo los policías municipales. Bueno, porque puede darse el caso que hay funcionarios policiales de entes municipales, valga la redundancia, que están homologados. El detalle es qué hacer ante Exacto, ¿qué hace el ciudadano frente a una circunstancia de esa? Bueno, ¿cómo se defiende? Bueno, primero el ciudadano debe visualizar bien el rostro del funcionario. Debe visualizar el nombre o el apellido del funcionario. Eso es lo primero que tiene una persona que hacer, visualizar bien. Y decirle con todo respeto que no se opone a la inspección, pero que él tiene derecho que debe de ser respetado. Por ejemplo, si el funcionario decide hacerle una revisión al vehículo, bueno, usted solicite que esa revisión a su vehículo se haga en presencia de 2 testigos, por lo menos. Si el funcionario le dice a usted que le va a retener el vehículo porque usted tiene la licencia vencida o porque tiene... Pero eso es legal. Eso no es legal. Lo que corresponde allí es la imposición de una multa. Y si la persona tiene la licencia vencida y hay otro que lo esté acompañando, que tiene la licencia vigente, puede llevarse el vehículo, no hay problema alguno. Y en esos casos también hay otro detalle, José Alejandro, que entonces te remolcan el carro, te lo ponen en una depositaria y ahí te lo desvalijan. ¿Quién responde por eso? Bueno, fíjense que en la gestión de la doctora Luisa Ortega Díaz se instrumentó una circular en el cual los fiscales del Ministerio Público no debían aplicar la doble victimización a la persona. Es decir, si usted fue objeto de un hurto o de un robo de un vehículo, o se supone que el Estado está en obligación de recuperar el vehículo, de dar con los responsables, con los autores de este hecho, pero entonces viene la otra parte, que recuperan el vehículo, lo trasladan a un estacionamiento o a una depositaria, como usted bien lo dice, y desvalijan el vehículo. Obviamente hay que decirlo de manera clara y categórica que las depositarias, los estacionamientos, por ser custodio, tienen responsabilidad, licenciado. Tienen responsabilidad en la custodia y guarda de esos bienes, como se decía en el derecho romano, como buen pater familia. Entonces, pudiesen ser objeto de responsabilidad o pudiesen ser objeto de una investigación aquellos dueños o administradores de estacionamiento cuya responsabilidad está la custodia. Pero esas depositarias no son del gobierno o son privadas. Indistintamente sea del gobierno o sea... Pero nunca responden. Bueno, no responden simple y llanamente porque caemos en lo que comenzamos. No estamos en un Estado de Derecho donde aquí se respeten las leyes, pero en un Estado de Derecho
usted debe ser resarcido si se le ocasiona un perjuicio o un daño por parte de la actuación de un funcionario del Estado o de una persona que esté contratada por el Estado. El caso de los estacionamientos privados. Aquí no hay regulación de ningún tipo. Mira, yo no me quejo de los precios porque yo sé cómo están las cosas, pero cada vez te suben más los precios, pero el servicio, la contraprestación del servicio es pésima. Ayer me dijo una persona, mira, no voy a mencionar el centro comercial que está aquí cercano, ahora lo aumentaron en tanto, pero a ti te roban una llanta allí y no hay a quien reclamarle. ¿Cómo es eso? Bueno. Y además de eso, el boleto que te emiten lo dice tácitamente. Lo dice tácitamente. Claro, eso es lo que se conoce eso es lo que se conoce en derecho como un contrato de adhesión. Usted lee al dorso del ticket y observa las condiciones contractuales para usted ingresar su vehículo allí, y el hecho de ya usted tomar el ticket ya está aceptando las condiciones. Eso es un contrato de adhesión. Pero eso es lógico, eso me parece absolutamente Lo que pasa es que, bueno, siendo abogado del diablo, el hecho de que usted ya tome el ticket y acepte las condiciones del estacionamiento señaladas en el dorso del ticket, al usted ingresar, usted está convalidando de manera tácita de que se somete a las condiciones de ese contrato. Si no, usted simple y llanamente estacione en otro lado o pare en la calle. Y el caso de los servicios que presta, por lo menos en el aeropuerto. El aeropuerto te cobra un impuesto de salida del país, tú te caes en una escalera mecánica, ¿a quién acudes? A María. Bueno, volvemos a lo que empezamos y repito por tercera vez. Es decir, que el ciudadano venezolano está indefenso frente a Totalmente. El ciudadano venezolano está totalmente vulnerable, indefenso y voy más allá, desasistido. El caso de las pólizas de seguro que no tienen ningún tipo de cobertura. ¿Están las clínicas obligadas a recibir a los pacientes en situación de emergencia? Por supuesto que sí están obligados, porque se trata de una situación donde se está debatiendo la vida o la muerte de una persona. El deber de toda clínica, en el caso de que una persona llegue en condiciones críticas, es estabilizarlo. Estabilizarlo primeramente. Después de estabilizarlo, pueden remitirlo a un centro asistencial público. Pero no es que una persona llega malherida, con un disparo en el pecho y no tiene cómo que lo atiendan en una clínica, por ejemplo, y la clínica no lo atiende, no lo estabiliza por lo menos, ahí hay una omisión de auxilio socorro y eso es bastante grave. Eso también en la gestión de la doctora Luisa también se coordinó mucho con el 0800 seguro. Cuando los seguros o las clínicas no apoyaban o realizaban el tratamiento de primeros auxilios para estabilizar a las personas, habían unos fiscales competentes en esa materia, en materia de delitos comunes, que se encargaban de hacerle seguimiento a este tipo de casos. Ese es el caso de la indefensión del ciudadano. Ahora, hace algún tiempo estuvo aquí el abogado Gallo Rincón denunciando unas situaciones que se estaban presentando en los tribunales, que no dejaban entrar a los abogados, que había una cantidad de circunstancias que estaban atropellando el libre ejercicio profesional. ¿Cómo está haciendo usted para litigar en estos momentos? ¿Cómo se hace el ejercicio de la profesión? Pero, ¿en qué forma es el atropello? No, que no los dejaban entrar al tribunal sino a unas horas específicas, entonces no podían revisar los expedientes, y eso afortunadamente después Gallo nos llamó y gracias a este programa dijo que la situación se solventó. Pero asumamos que fue así. Tú eres abogado litigante. Ahora. Por ahora. Ok, ¿es sencillo litigar? No. ¿Y cómo se ejerce? Porque si las leyes se adecúan a una u otra cosa, ¿cómo hace un abogado cotidiano para desenvolverse? Lo que dice el colega Gallo Rincón es cierto. Muchas veces en los tribunales, bien sea en el circuito de aquí de Los Teques o el circuito judicial penal de Caracas, el abogado litigante siempre tiene escollo.
siempre el escollo es de que muchas veces el alguacil o el secretario pretende imponer su voluntad. Eso de que tú no puedes asistir a determinadas horas, obviamente, eso te genera a ti y al cliente, por supuesto, un estado de indefensión. Hay una obstrucción para que tú ejerzas tu profesión, porque el abogado forma parte desde el punto de vista constitucional y forma parte del sistema de justicia. Claro. Y ciertamente tiene las prerrogativas de acudir al tribunal en las horas de despacho que correspondan. Pero ciertamente lo que dijo Gallo Rincón es cierto, eso estaba ocurriendo. Y ciertamente varias veces, a mí nunca me pasó, pero sí supe de varios profesionales del derecho que fueron limitados pues en el ejercicio propio de su profesión. Imagínese que usted tenga que interponer un habeas corpus porque su cliente no ha sido puesto a disposición del tribunal y viene el alguacil y le dice, no, abogado, usted no puede subir. Entonces, ¿qué sucede? Primero que hay una vulneración a la tutela judicial efectiva, consagrada en el 26 constitucional. Y segundo, que hay una violación al debido proceso, porque toda persona tiene derecho de ser oída en un plazo razonable, sin las dilaciones indebidas. Entonces, ciertamente, en este momento de la coyuntura que estamos viviendo, y puedo decirlo así, licenciado, ser periodista y ser abogado es un peligro. Es un riesgo. Es un riesgo. Sin embargo, uno lo asume con hidalguía, lo asume con valentía, porque uno anda por la senda de la rectitud. O sea, uno no anda buscando, como dicen coloquialmente, a Dios por los rincones. Uno dice las cosas claras, diáfanas y sin menoscabar los derechos de otros para que no te menoscaben los tuyos. Sí, fíjate, otro detalle que también es preocupante, la formación. Tú eres profesor universitario, la formación de los nuevos talentos en el área del derecho. ¿Hay desmotivación para esto? ¿Cómo afronta el profesorado esta difícil circunstancia, no? Porque es que también es un contraste. Estudio 5 años, tengo la ilusión de ser abogado, quiero ser abogado mercantilista, penalista, en fin, y entonces me consigo con esta difícil circunstancia que el Estado de Derecho prácticamente obedece más los intereses políticos partidistas y del poder que dentro de la equidad y de lo que me están enseñando mis profesores. Perdón. Bueno, enseñarle a los futuros abogados de este país es una labor, primero que uno busca la manera de que el futuro profesional tenga optimismo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando el alumno te pregunta, profesor, leí por Twitter o leí por Instagram o simplemente me enteré de que fulano de tal está privado de libertad y no ha sido presentado ante un tribunal? Y entonces usted viene y nos explica de que en el derecho procesal penal, por ejemplo, que una persona que es aprendida tiene que ser conducida de conformidad con el artículo 236, 234 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal en un lapso perentorio no mayor de 48 horas ante un tribunal de control para que sea oído. Entonces, la respuesta que yo siempre le doy a ellos es la siguiente, que una cosa es lo que dicen los libros, una cosa es lo que uno ve en las aulas de clase y otra cosa es la triste realidad. De hecho, les dije a ellos, porque estuvimos hablando sobre la justicia y el concepto de injusticia. Yo les dije, ¿ustedes quieren ver la injusticia en su máxima expresión? Vayan al Palacio de Justicia de Caracas y observen en los pasillos todas las atrocidades y todas las injusticias que a diario se cometen en esos pasillos. ¿Y con todo eso hay motivación de los muchachos? No, bueno, lo que pasa es que muchas veces los futuros existen varios grupos de estudiantes. El estudiante que piensa que la carrera del derecho es fácil, y no es así.
porque el que estudia Derecho o el abogado tiene que estar leyendo continuamente. El que estudia Derecho tiene que prepararse en diversas áreas, tener cultura general, ser analítico, ser discreto, ser proactivo. Y hay otro grupo de estudiantes que piensan que ser abogado es ser gestor, porque prácticamente a ese nivel hemos llegado, donde prácticamente el abogado ya no gana un caso porque domine la teoría de Couture, por ejemplo, o domine Chiovenda, o hable de Carneluti, o hable de Binder, Jacob, Klaus Roxin. O sea, un erudito del derecho puede saber mucho de derecho, pero lamentablemente la justicia se ha distorsionado tanto, el ejercicio de la profesión se ha distorsionado tanto, que ahora lo que valen son los contactos y el dinero que porta el cliente para que usted pueda obtener justicia. A este punto hemos llegado. La enseñanza que se está distribuyendo en los claustros universitarios está ajustada a los cánones modernos del derecho. Le pregunto por lo siguiente: la semana pasada yo tuve aquí a la colega Yasmín de Besa y hablamos muchísimo sobre el periodismo digital y las nuevas tendencias, ¿no? Y la coincidencia que sacamos es que las universidades todavía no se han adecuado a estas nuevas fórmulas de lo que es la web 2.0, 3.0, 4.0. En el derecho está pasando así, porque lo que sí yo noto, doctor Martínez, es que todavía en la fiscalía y en los tribunales existen esas carpetas amarillas y papel amarillo que sirve de archivo, y hay muy poca digitalización. Bueno, precisamente días pasados estaba conversando con mis alumnos y les decía, hice una pregunta, que si en el proceso penal venezolano era totalmente oral el proceso, ¿no? Y ciertamente las universidades llevan un paso atrás en el sentido de que las leyes constantemente son modificadas. ¿Cuántas veces se han creado leyes? Sí. O sea, ¿cuántas veces se han instrumentado normativas? Las leyes, por ejemplo, con las que yo estudié, que yo soy graduado de hace 21 años atrás, no son las mismas que hoy en día nos regulan. Entonces, fíjese, por ejemplo, en materia de procesal civil, por decirlo un ejemplo, hubo una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de reformar el Código de Procedimiento Civil, por decirle algo. Y eso entró en boga hace unos meses atrás. Pero tenemos un Código de Procedimiento Civil que nos rige del año 1986. Entonces, el Código Civil venezolano nos rige del año 1982. La sociedad ha variado, porque la sociedad siempre va en un cambio, va en un ciclo, y estamos muy atrás en muchas cosas. Entonces, ciertamente, el nivel académico está por debajo de las realidades de lo que realmente está ocurriendo en nuestro país. Doctor, la gente que no tiene recursos para defenderse jurídicamente, ¿cómo hace? Un desalojo, bueno, las cosas sencillas, una arbitrariedad, una amenaza, una patria potestad, en fin. La gente que no tiene dinero, ¿cómo hace, doctor? Bueno, existen defensorías públicas con competencia en materia civil, materia penal, agraria, en el cual las personas de escasos recursos acuden y son asistidas, pues. Y en el caso del Ministerio Público, el Ministerio Público también tiene, cuenta con un staff de fiscales con competencia en materia civil que pueden asistir y coadyuvar y colaborar a las personas de escasos recursos que tienen situaciones de materia civil, llámese problemas de filiación de los niños, patria potestad, guardia y custodia, colocación familiar. La gente desea cambiarse el nombre, eso es viable. La gente, en estos días yo estaba sacando un poder para sacar unas visas en La Habana, y un abogado me dijo, porque había una circunstancia ahí de que
una persona solamente tenía el apellido paterno. Entonces me dijo, no, ya hoy hay una legislación de que puedes agregarte, apellido materno, puedes agregarte un segundo apellido. Yo no sé si eso ¿En sea Cuba realmente o aquí? aquí en Venezuela. Sí, sí, hay un avance notorio en cuanto a la identificación o apellido, filiación, en el cual usted puede cambiarse el nombre por Incluso razones. el nombre. El nombre puede cambiárselo por razones establecidas en la ley, pues. Ok. ¿Cómo se contacta, doctor? ¿Sus redes sociales? Bueno, ¿Dónde? mis redes sociales son las siguientes. En Twitter, @MartínezGlock, como la pistola. Como la pistola. Ajá. En Instagram, protector1266, @ y esos son mis redes sociales, Las redes Twitter sociales. e Instagram. El Twitter es Martínez Glock. @MartínezGlock, Esa es la cuenta de Twitter. Y Ajá. la cuenta de Instagram es protector Protector 1266. 1266. Bueno, le agradezco mucho que haya estado en la mañana de hoy aquí. Muchas Creo que gracias. Conversamos bastante, ha sido un programa bastante ilustrativo sobre el Estado de Derecho y no abordamos el tema político, aunque siempre es insoslayable, ¿no? Pero estos son temas que la gente tiene que oír y la gente tiene que analizar y comprender. Y ojalá que tengamos la posibilidad en algún momento de podamos tener programas donde este tipo de circunstancias se hayan superado severamente. Así mismo es. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Sí, sí. licenciado, y bueno, Bueno, y amigos, yo los espero a ustedes mañana en una nueva emisión de su programa Frente a Frente. Ya estamos en febrero. Está corriendo rapidísimo este llamado año 2020. Seguimos aquí en Frente a Frente. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Toño Wheels, donde vas a conseguir accesorios de todas las marcas para tu vehículo.